A series on Sunday nights, Entonces estoy predicando una serie estas noches de los domingos. and it's a series that is basically for new believers, teaching some basic things that we need to know to live the Christian life. Y es una serie que es dedicada para los nuevos creyentes, para que ellos sepan qué es lo que necesitamos para vivir una vida cristiana. But my wife told me, she said, I enjoyed it, I'm learning things as well. Pero también la esposa del pastor le dijo que yo la he disfrutado mucho y yo también estoy aprendiendo mucho en ese tiempo. One of the things that I've learned as a pastor Algo que él ha aprendido como pastor is that even when you're teaching the simple things, the basic things, es que aun cuando está enseñando las cosas básicas que son simples, these are often the things that we forget as older Christians. muchas veces son esas cosas que olvidamos como cristianos ya más ancianos. And you really never grow beyond the basics. Y nunca vamos a madurar más allá que lo básico. It's an example would be the basics of life is that you need to eat and drink. Un ejemplo de la vida natural es que uno tiene que comer y beber. You need to work, you need to pay your bills. Tiene que trabajar y pagar por los gastos. No matter how long you live, you need to do those things. Sin importar qué tanto vivamos, tenemos que hacer esas cosas. And if there is any point in your life where you stop doing those things, you're going to have problems. Y si llega un punto en nuestra vida que paramos de hacer alguna de esas cosas, vamos a tener problemas. And so the Christian life is very similar. Y así es muy semejante la vida cristiana. So we started out our first week, we talked about how you can know for sure that you are going to heaven. Y empezamos la primera semana discutiendo cómo podemos saber, por cierto, que vamos a ir al cielo algún día. The second week we preached about baptism, the meaning of baptism. La segunda semana hablamos sobre el bautismo y el significado del bautismo. Last week we talked about how that God wants you to grow as a Christian. La semana pasada hablamos que Dios quiere que crezcamos como un cristiano. And we talked about how there are 4 kinds of hearts that hear the word of God. Y hablamos cómo hay 4 tipos de corazones que escuchan la palabra de Dios. There's the hard heart that does not receive the word. El corazón duro que no recibe la palabra. And then there is the heart that receives the word but doesn't have any root and withers away. También el corazón que no tiene raíces, que escucha la palabra, entonces luego se agüita. That's a picture of someone who is saved as a Christian, but they don't grow and they become offended or upset when something goes wrong in their life and they stop going to church, they stop reading the Bible. El símbolo de alguien que es cristiano, es salvo, ha recibido la palabra, pero no está creciendo y luego empieza a desanimarse en su vida cristiana. And there's another kind of Christian that is saved and growing in their faith, but then there are things that come into their life that choke the word, it doesn't bear fruit. Y otro tipo de corazón que es un cristiano que es salvo, ha recibido la palabra, pero luego hay cosas que empiezan a ahogar en su vida, cosas como los afanes y los deseos de esta vida. So we learned that in order to avoid that, we have to make God the most important thing in our life. Y aprendimos que para evitar eso tenemos que hacer a Dios nuestra número 1 prioridad. We should not let money or the cares of life or the pleasures of life to become more important. No podemos dejar que las riquezas, ni los afanes de esta vida, ni los placeres de esta vida, que sean más importantes que Dios. And then there's a 4th kind of heart. Y hay un 4º tipo de corazón también. And that's, the Bible says, an honest and good heart that receives the word and keeps it with patience. Y es el corazón que es bueno y honesto, que recibe la palabra y que lleva fruto con paciencia. And basically that is God's will for all of us. Y básicamente esa es la voluntad de Dios para todos nosotros. That we would attend church and that we would read the Bible. Que asistemos a la iglesia y que leamos la Biblia. And that we would continue reading it and we would obey it. Y que continuemos leyendo la Biblia y que también la obedezcamos. Even though we will not do it perfectly. Aunque no lo vamos a hacer perfectamente. Even though we will still fail and we will still sin. Aunque vamos a fracasar y aún vamos a pecar. But if we continue doing it and we have patience, pero si continuamos en hacerlo y tener paciencia, then we will grow. vamos a crecer. And the example of that is a tree that bears fruit. Y el ejemplo de eso es un árbol que va a llevar fruto. And I know in some of the countries you're from, you have mango trees. Y yo sé que en algunos de los países que donde vienen ustedes hay árboles de mangos. And I grew up in Cameroon and we had mango trees there as well. Y yo crecí en Camerún y ahí también había árboles de mangos. And you don't have mangoes growing on the tree all year. Y no crecen los mangos en el árbol todo el año. There's a season for it. Hay temporada para eso. But you don't chop down the tree because it doesn't give mangoes all the time. Pero no se corta el árbol porque no da los mangos toda parte del año. You wait for the season. Se espera para la temporada. The Christian life is like that. Así es la vida cristiana. There are times of difficulty when you don't see any fruit in your life.
Hay tiempos de dificultad cuando no vemos fruto en nuestras vidas, but you continue to be faithful and continue to obey God. pero continuamos en ser fiel a Dios y también en ser obedientes. And in the right time, in the right place, you will see some good fruit. Y al tiempo correcto vamos a ver el fruto que va a llevar. So now that we have talked about how to grow as a Christian, this week we are going to talk about how to pray. Y ahora que hemos platicado como cómo crecer como cristiano, ahora vamos a hablar cómo se debe orar como cristiano. There's a passage in the Bible that teaches how we are to pray. Y hay pasaje en la Biblia que nos enseña cómo debemos de orar. And so I want to ask you to turn to Matthew chapter 6. Por favor, vayan sus Biblias a Mateo capítulo 6. And when I read this, you will probably recognize this. Y cuando lea esto, tal vez le vaya a sonar familiar. In many churches, they pray this prayer every week. Muchas iglesias oran esta oración cada semana. And so it might be tempting to think, oh, I know this. Tal vez sea tentado en pensar, oh, pues yo ya sé esto. But I want you to look very closely at this passage. Pero yo quiero que estudien muy acercamente este pasaje. And I want you to ask yourself, the question you should ask is not, do I know these words? Y la pregunta que nos debemos de hacer no es si conocemos las palabras, But the question we should ask ourselves is, do we pray this way? sino la pregunta es, ¿yo oro de esta manera o no? So in Matthew chapter 6 and starting in verse 9, En Mateo capítulo 6, empezando en versículo número 9, Jesus says, first of all, after this manner, therefore, pray ye. Jesús primeramente dice, vosotros pues oraréis así. So he is saying this is the way that you should pray. Entonces él dijo que esa es la manera que uno debe orar. And really what he is teaching us is what are the things that we should ask God, what we should ask God for. Y lo que está enseñando es cuáles son las cosas que deberíamos de pedirle a Dios. Unfortunately, in many churches and among many Christians, they do not pray this way. Desafortunadamente en muchas iglesias mucha gente no ora de esta manera. And I don't want to say that the way that most Christians pray is wrong, Y yo no quiero decir que la manera que la mayoría de cristianos ora es incorrecta, because there's really no wrong way to pray unless we are asking for something that is wrong. y porque la verdad es que no hay una manera incorrecta de orar, al menos que alguien esté pidiendo por algo que es incorrecto. So really God is our Father, we can come to Him and we can ask Him for anything, Dios es nuestro Padre, podemos pedir lo que sea, as long as it's not something that the Bible says it's a sin, it's not a wrong prayer. con tal que no sea que estamos pidiendo algo que es pecado, no va a ser oración mala. But I think what we need to learn from this passage Pero yo pienso que lo que tenemos que aprender de este pasaje is that Jesus is teaching us what are the kinds of things we need to ask Him for. es que Jesús nos está enseñando cuáles son los tipos de cosas que debemos de pedir en oración. And this is one of the reasons why I believe we need to be studying this passage. Y esta es una razón por la cual yo pienso que debemos estudiar este pasaje. And I don't know how they pray in the countries that you're from, Y yo no sé cómo se ora en los países donde ustedes son, but I've lived in America for 25 years now. pero yo he vivido en Estados Unidos por 25 años ya. And when I go to prayer meetings or I hear a Christian pray, very often it goes a little bit like this. Y cuando yo voy a cultos de oración o escucho que otros cristianos están orando, muchas veces suena algo así. It's something like this, God, I want you to give me this, and 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 give me this. Que la gente le dice a Dios, Dios, yo quiero que me des esto y lo otro y aquello. And usually it's about my health Y muchas veces es acerca de la salud or some physical problem that I have. o algún problema físico que uno tiene. If you just sit in a prayer meeting and listen to the requests when people raise their hand. Si uno asiste a un culto de oración y se escucha las peticiones que uno hace, Not always, but frequently, no siempre, pero muchas veces it's physical. es físico. Now that's not wrong. Y eso no está mal. We will see that there is one thing physical in this passage. Sí, vamos a ver que hay una cosa física que está en este pasaje. But there are 9 requests in this passage and only one is physical. Pero aquí en este pasaje hay 9 peticiones y solo una de ellas es física. And so what we see is that Jesus is teaching us that the spiritual is more important than the physical. Entonces lo que Jesús nos está enseñando es que lo espiritual es más importante que lo físico. In fact, later in the chapter, De hecho, más adelante en este capítulo, in verse 33, en el versículo 33, he says, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Jesús dice que debemos buscar
buscar primero el reino de Dios y después, y su justicia, y después todas estas cosas os serán añadidas. And we don't have time to read the whole passage, Y no tenemos tiempo de leer todo este pasaje, but when Jesus says all these things, he's speaking of our physical needs. pero cuando Jesús habla de todas esas cosas, habla sobre las cosas físicas. He's speaking of food to eat and clothes to wear. Está hablando de la comida para comer y de las vestiduras para ponerse uno. So it's not that the physical is wrong, it's just that the physical is not the most important. Y no es que lo físico es incorrecto, solamente que lo físico no es lo más importante. But what Jesus is really telling us is that we do our praying backwards. Pero lo que Jesús nos quiere enseñar es que estamos orando al revés. We spend most of our time praying for our physical needs and only a small amount of time praying for something spiritual. Pasamos más tiempo orando por lo físico y menos tiempo orando por lo espiritual. But Jesus is not saying that the physical is not important. Pero Jesús no está diciendo que lo físico no es importante, He says God provides for the birds and he clothes the flowers of the field. sino que Jesús nos dijo que Dios toma cuidado de los aves y que también da vestiduras al pasto. But he says something interesting in that passage. He says that the nations of the world seek after these things. Pero sí dice algo interesante y eso es que las naciones de este mundo buscan tras de estas cosas. You see the difference between a Christian and a non-Christian La diferencia entre un cristiano y alguien que no es cristiano. is a Christian is focused on something eternal. Un cristiano debe de estar enfocado en algo eternal, A Christian is focused on something spiritual. en algo que es espiritual. But a Christian still lives in the physical world. Pero un cristiano aún vive en el mundo físico. We all have jobs. Todos tenemos trabajos, We all have cars. We all have houses. todos tenemos coches y casas, We all need to eat every day. todos tenemos que comer todos los días, We need clothes to wear. tenemos que usar ropa, We have phones. We got to pay our bills, electric bill, all those things. tenemos teléfonos, tenemos que pagar los gastos de luz y todo eso. But the difference is, for a Christian, those things are not first. Pero para el cristiano la diferencia es que esas cosas no vienen primero. The kingdom of God is first. El reino de Dios es primero. And Jesus doesn't say, just seek the kingdom of God, and it doesn't matter if you don't have any of those things and you die. Y Jesús no dice que busquemos primero el reino de Dios y no importa lo demás, y si nos muramos no importa. He says, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Sino dice que busquemos primero el reino de Dios y después todas esas cosas nos serán añadidas. It's a little bit like a child growing up in his father's home. Es un poquito como cuando un niño se cría en el hogar de su padre. And if this child was worried every day, when am I going to have my next meal? Y si ese niño siempre ha estado preocupado, ¿cuándo voy a comer otra vez? What if I wake up tomorrow and I don't have a house to live in? ¿Qué tal si me despierto mañana y ya no tengo casa para dónde vivir? How am I going to have clothes to wear? ¿Cómo voy a tener ropa para vestirme? And the child was always asking the parent for things that it needed, Y el niño siempre estaba pidiendo a sus padres por las cosas que tenía menester and not trusting his father and mother to provide those things. y no confiando en su madre y su padre para que ellos proveen esas cosas. But then, when the child was given a command, do this, he disobeys. Pero luego el niño cuando se le da un mandamiento desobedece. You can see how a child like that is going to have a terrible childhood, Puede ver como un niño así va a tener una niñez que va a ser muy difícil, because his father and mother would say the same thing to him. porque su madre y su padre le dirían lo mismo. They would say, seek first the kingdom of your parents, and all these things shall be added unto you. Le dirían primero, busca primero el reino de tus padres y después te serán añadidas todas estas cosas. I am going to feed my children no matter what. El pastor dice que yo le voy a dar de comer a mis hijos sin importar lo que sea. I am going to provide for their needs. Yo voy a proveer por sus necesidades. I will make sure they have clothes to wear. Yo voy a asegurar que tengan ropa para vestirse. I will work a job and pay the bills. Yo voy a trabajar en mi trabajo y pagar los gastos. The heat will work in the winter. El calentón sí va a trabajar durante el invierno. And sometimes the Lord blesses us and we can even have air conditioning in the summer. Y a veces cuando el Señor bendice también podemos tener aire acondicionado en el verano. The car works when we drive from here to there. El coche funciona cuando vamos de aquí para allá And there's food to eat. y hay comida para comer. But if they were always thinking, well, I don't know if the car will work next week. Pero si ellos se pusieron a pensar, pues qué tal si el trabajo, si el coche no va a funcionar mañana, How will we get to soccer practice? ¿cómo vamos a llegar a la práctica de fútbol? I don't know if I will have breakfast tomorrow. I better go check the fridge before I go to sleep. O si dirían los niños, yo no sé si va a haber para el desayuno mañana, me voy a fijar en el refri para ver si hay comida. I'm worried I will have no clothes to wear. Estoy preocupado que no voy a tener ropa para vestirme. And then I were to tell them, here's what I want you to do today. I want you to do your school.
Y yo les diría a ellos, eso es lo que yo quiero que hagan ustedes hoy. Quiero que hagan su tarea, I want you to clean your room. I want you to mow the lawn. que limpien su cuarto y corten el pasto. And they don't do any of those things. Y luego me desobedecen y no lo hacen. Instead, they're always worried about if they're going to get all those things that they need. En vez están muy preocupados de todas esas cosas que tienen preocupaciones. It's not wrong for them to ask for something to eat. No está mal que ellos pidan algo para comer. It's not wrong for them to ask me if I'm going to fix the car so they can get to soccer practice. No está mal si me preguntan si voy a componer el carro para que lleguen a la práctica de fútbol. But there is a problem if they're worried about those things and they do not obey me. El problema está cuando ellos preguntan sobre esas cosas y no me obedecen. And this is why Jesus talks about we have to seek the kingdom of God first. Y por eso Jesús nos dice que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. God will provide for our needs, but we need to seek His kingdom. Dios va a proveer por nuestras necesidades, pero primero tenemos que buscar su reino. And so we can learn a lot about prayer from reading this passage. Entonces podemos aprender mucho sobre la oración de este pasaje. So when Jesus explains here what they should be praying, what they should be asking, Cuando Jesús explica aquí qué es lo que debemos orar y qué es lo que debemos pedir, He begins by saying, Our Father which art in heaven. empieza con decir nuestro Padre que está en el cielo. And this is important. Y esto es importante. It's easy to skip this part. Es fácil de brincarnos esta parte. Oh yeah, Nuestro Padre, our Father, yeah. Uno ya se sabe esas palabras casi de memoria, nuestro Padre. God is our Father, yes, I understand. Uno puede entender o tomar por poco que Dios es nuestro Padre. But that's actually very important. Pero eso es algo muy importante. When you pray to God, do you understand that He is your Father? Cuando le oramos a Dios, entendemos que realmente es nuestro Padre. Because it's sad, but very often we trust our earthly fathers more than we trust our heavenly fathers. Porque es triste, pero verdad que muchas veces confiamos más en nuestros padres terrestres que en nuestro Padre celestial. We think of God as someone who's very far away, Pensamos en Dios a veces como alguien que está muy lejano, someone who doesn't really pay attention to us, alguien que no se importa por nosotros. and we don't always trust in Him. Y no siempre vamos a confiar en Él. Also, when we pray, we are afraid that He's going to say no. También cuando oramos a veces tenemos temor que nos va a decir no. But see, if God is our Father, then that means He loves us. Pero ven y entienden que si Dios es nuestro Padre, quiere decir que nos ama. If God is our Father, that means He will give us whatever we need. Si Dios es nuestro Padre, quiere decir que nos va a dar lo que ocupamos. And so when we pray and we call God our Father, we are showing our faith. Cuando estamos orando y decimos que Dios es nuestro Padre, estamos mostrando nuestra fe. It is very important to come to God in faith when we pray. Es muy importante llegar a Dios en fe cuando le estamos orando. It's not just some words, our Father which art in heaven. No son palabras vacías, nuestro Padre que está en el cielo. If you have asked Jesus to forgive your sins, Si uno le ha pedido a Cristo que le perdone sus pecados, the Bible says, as many as received Him, la Biblia dice que en cuantos le recibieron, to them gave He power to become the sons of God, a ellos les dio potestad de ser hechos los hijos de Dios, even to them that believe on His name. a aquellos que creyeron en su nombre. So if you have put your faith and trust in Jesus Christ, Entonces, si usted ha puesto su fe y confianza en Jesucristo, you have been given the power to become a child of God. se le ha dado potestad para ser hecho hijo de Dios. And if you are God's child, He loves you and He will answer your prayers. Y si es hijo de Dios, va a contestar sus oraciones y dar lo que necesita. But now there's one other thing about Him being your Father. Pero también hay otra cosa acerca de Él siendo nuestro Padre. A good father only gives his children what will be good for them. Un buen padre solo le da a sus hijos lo que va a ser bueno para ellos. He doesn't just give the child anything the child asks for. Un padre no le va a dar a su hijo lo que sea que el hijo le pidiere. So there's some small children in the room, Aquí hay niños pequeños en este cuarto and I could ask them a question now. y le podría hacer una pregunta ahorita. Would you like it if you asked your dad for a bunch of candy every day? ¿Te gustaría a ti, se le preguntaría a tu padre por mucho dulce todos los días? Would you like it if he just gave you as much candy as you could eat all day? ¿Te gustaría a ti si tu padre te daría todo el dulce que tú querías todos los días? Would you like that? No. No? Okay. Dice que no. Messing up my illustration. Está echando a perder mi analogía. How much candy would you want? ¿Cuánto dulce querías? Huh? 0. 0. 0. You want no candy? No. What do you like? Nothing. Nada. So this is an example of Christians who don't pray. Este es un ejemplo de cristianos quienes no oran.
But you know that our children would, if they could, they would play all day. Pero ustedes entienden que si nuestros hijos pudieran, ellos jugarían todo el día. They would watch cartoons all day. Mirarían las caricaturas todo el día. They would never go to school Nunca irían a la escuela or do school at home. o hacer la escuela en casa. They would never clean their room. Nunca limpiarían sus cuartos. They would just play and have fun and eat candy all day long, Solo jugarían y comerían dulces todo el día. right? ¿Verdad? Would you want candy ¿A ti te gustaría el dulce? all day, every Todo el day? día, todos los días. I think so. Or soda. O soda. Todos los días, todo el día. What's your favorite soda? ¿Cuál es tu soda favorita? Sprite. Sprite. Okay. Would you like Sprite every day? ¿Te gustaría Sprite todos los días? Todos los días no. Not every day. Oh, okay. So that messed it up. Okay. Eso es So- parte de mi analogía. Maybe play video games all day. Tal vez jugar los videojuegos todo el día. Maybe go and hang out with your friends all day. Tal vez juntarnos con los amigos todo el día. But a good parent does not say yes to everything that the child asks for, Pero un buen padre no le va a decir sí a cualquier petición de su hijo. because the parent knows what is good for the child. Porque el padre sabe lo que es bueno para su hijo. Parent knows that a child needs to eat healthy food. El padre sabe que el hijo tiene que comer comida que es saludable. Some parents never give their children candy. Hay padres que nunca les dan a sus hijos los dulces. Some parents give a little bit of candy now and then for special. Hay padres que sí les dan dulces a sus hijos de vez en cuando por ocasiones especiales. But very few parents would just give the child candy all day, whatever they want to eat. Pero muy pocos padres darían los dulces a sus hijos todos los días para todo el día. And certainly no good parent would do that, Y por cierto, no sería un buen padre, because you want the child to be healthy and to grow. porque uno quiere que el hijo sea sano y crezca bien. A good parent will not say, oh, just play video games all day. Un padre bueno no diría, oh, pues juega los videojuegos todo el día. A good parent will not say, oh, you just play with your friends. You don't have to clean your room. Un padre bueno nunca diría, oh, pues juega con tus amigos todo el día y no limpies tu cuarto. So this is why it is important to pray to God as your Father. Por esto es importante que debemos orar a nuestro Dios como nuestro Padre. I have a saying about God. Yo tengo un dicho acerca de Dios. He is not, and you have to figure out how to translate this. He is not a cosmic vending machine. Que Él no es una máquina de vender comidas que es celestial. That you just push the button and the blessing pops out. Que uno puede escoger su selección y la bendición sale por fuera. But you know, the way some Christians pray, that it seems that's what they think He is. Pero la manera que algunos cristianos oran, así parece que ellos piensan en Dios. Okay, God, I want this and this and this and this and this and this. Le dicen a Dios, Dios, yo quiero esto y lo otro. And they always pray and they don't get those things. Y siempre oran y nunca reciben esas peticiones. So after a while, they give up on praying. Y después de un rato se van a dar por vencidos en la And oración. you can talk to people and they'll say that. Y le pueden preguntar a la gente y le van a decir eso. Prayer doesn't work. Que la oración no funciona, dicen. I prayed that I would win the lottery and here I am. Yo oré que me ganaría la lotería y aquí estoy. I prayed that God would give me that job and I got turned down. Yo oré que Dios me daría ese trabajo y no me lo dieron. I prayed that God would let me marry that girl and she said no. Yo oré que Dios me permitiera casarme con esa chica y me dijo que no. Now I'm angry at God Y ahora estoy enojado con Dios because I prayed maybe there isn't a God. porque yo oré y ahora estoy pensando que tal vez ni hay Dios. But you know the reason they're not getting any answers Pero la razón por la cual no están recibiendo respuestas is because they forget that God is your Father. porque se olvidan que Dios es nuestro Padre. He is going to give you what is good for you. Él nos va a dar lo que es bueno para nosotros. So the beginning of the prayer is important. Entonces el comienzo de la oración es importante. God is your Father. Dios es nuestro Padre. He is your spiritual Father. Es nuestro Padre espiritual. And He wants to give you what will be good for you spiritually. Y Él nos quiere dar lo que va a ser bueno para nosotros espiritualmente. And He wants to provide for your needs. Y Él quiere proveer por nuestras necesidades. He's not against you driving a car. No está en contra que nosotros tengamos coche para conducir. He's not against you living in a nice house. No está en contra que tengamos una casa bonita. He's not against you having good food to eat No está en contra que tengamos buena comida para comer or a good job. o un trabajo bueno. But He doesn't guarantee that all of those things will turn out the way you want them to turn out. Pero no garantiza que todas esas cosas van a salir como nosotros queramos. But what He promises is He will help you to grow spiritually. Pero lo que sí promete es que vamos a crecer espiritualmente. Very often when we pray and God does not give us what we ask for, Muchas veces cuando oramos y Dios no nos da las cosas que le pedimos, it is because He knows that it will not help us grow. es porque Él sabe que no nos va a ayudar a crecer. Often when a person, everything comes too easy for them,
Muchas veces a una persona que todo le viene muy fácil para conseguir, they forget about God. se le olvida a Dios. They stop reading the Bible. Ya no leen la Biblia They stop going to church. y ya no asisten a la iglesia. Sometimes they even begin to make very bad decisions Y a veces empiezan a hacer decisiones muy malas. because everything is going good, so they forget about God. Porque todo va bien, se olvidan de Dios. So sometimes people pray and they don't receive what they ask for Hay veces que la gente ora y no reciben lo que pidieron. because God knows them better than they know themselves. Porque Dios conoce a esa persona mejor que esa persona se conoce a sí mismo. And for most parents, you know what is good for your children. Y por la mayoría de los padres, ellos conocen qué es lo bueno para sus hijos. And you're not going to give them everything they ask for. Y no se les va a dar cualquier cosa que ellos pidan. But if they ask for the right things, there are many things that they will get. Pero si los hijos piden por las cosas correctas, hay muchas cosas que sí pueden recibir. So Jesus is teaching us here how we can have a relationship with our Heavenly Father. Entonces aquí Jesús nos enseña cómo podemos tener relación con nuestro Padre Celestial. And I can make you a promise tonight. Y les puedo hacer una promesa esta noche. If you pray for the things that are in this prayer, Si uno ora por las cosas que están aquí escritas en esta oración, Jesus told you to pray this way. Jesús nos dijo que oremos de esta manera. If Jesus is saying this is how you pray, Si Jesús nos dijo que esa es la manera que debemos orar, He is showing us the will of God for our lives. nos está mostrando la voluntad de Dios para nuestras vidas. And so I can promise you on the authority of the Word of God, Entonces les puedo prometer, basado en la autoridad de la palabra de Dios, if you ask God for these things, si le pedimos a Dios por estas cosas, He will give them to you. nos las va a dar. So let's continue. Continuemos. So first He says that we should pray, Our Father which art in heaven. Primero dice que oremos por nuestro Padre, quien está en los cielos. Remember that God is your Father. He will provide for your needs. Recuerden que Dios es nuestro Padre y que va a proveer por nuestras necesidades. But He will not give you everything you ask for, but only what is good for you. Pero no nos va a dar todo lo que pidamos, sino solamente lo que es bueno para nosotros. But the second thing that we see in this passage Y la segunda cosa que se ve en este pasaje is He says, Hallowed be thy name. es lo que dice que santificado sea tu nombre. And I know enough Spanish to know that santificado is in the passive tense. Am I right? Y el pastor conoce suficiente sobre el español para saber que santificado está en el sentido del pasado. That's correct, right? Passive. Past, yeah. Isn't it the passive tense? So it's, Passive tense. yeah. So, I mean, I'm sorry. I'm a I language didn't, guy, I so I'm didn't study curious. Spanish in school at all. Okay, so pasado, Aquí. doesn't it mean to be Santificado. sanctified? To be sanctified, yeah. To be. Okay, so hallowed is the passive tense. Entonces, Passive, not past. Not I'm past. sorry. See, I'm trying to make it complicated for you. Sorry. So not past. It is past, but it's passive. okay, entonces, So no- it means that you are the recipient of the action. It is being done to you. entonces la palabra ahí santificada quiere decir que es el nombre de Dios es recipiente de ser santo. O sea que es santo el nombre de Dios. So he is not saying your name is holy. Entonces no está diciendo aquí Jesús que el nombre de Dios es santo, He says, hallowed be your name. sino que sea santificado tu nombre. Let your name be made holy. Que el nombre de Dios sea hecho santo. This is important. Esto es importante. God's name is already holy. El nombre de Dios ya es santo. So when you ask that it will be made holy, Entonces cuando uno pide que el nombre de Dios sea hecho santo, santificado, you are asking that other people would have respect for the name of God. es orar que otra gente tenga honor hacia el nombre de Dios. Because we know this already. Porque esto ya lo sabemos que es santo. In heaven, the angels say, Holy, 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 Lord God Almighty. En los cielos los ángeles cantan, Santo, 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 Dios omnipotente. His name is already holy. Su nombre ya es santo. Oh, but here on the earth, not everyone has respect for the name of God. Oh, pero aquí en la tierra no todos tienen respeto para el nombre de Dios. This is a prayer for God's reputation. Esta es una oración por la reputación de Dios. I don't know how they do things in other countries, Yo no sé cómo se hagan las cosas en otros países, but I know that in America, if you insult someone's mother, you will have a fight with him. pero yo sé que en Estados Unidos si uno insulta a la madre de otro, se va a resultar una pelea. Is that like that in other countries too? Así sucede en los otros países. Hey, what did you say about my mother? Que, ¿qué dijiste de mi madre? Or, hey, what did you say about my wife? ¿Qué dijiste de mi esposa? Why is this? ¿Por qué es esto? Because you say, I love my wife, I love my mother.
Porque uno dice que yo amo a mi mujer, yo amo a mi madre. I don't want to hear someone insult my wife or insult my mother. Yo no quiero escuchar que alguien insulte a mi madre o a mi esposa. That's normal. Eso es normal. But this is what we are saying in this prayer. Y aquí es lo que se dice en esta oración. Not that we're going to punch people who insult God, No que le vamos a pegar a la gente que insulte a Dios, but that we would like to see other people show respect for the name of God. pero que nos gustaría ver que los demás muestren honor hacia el nombre de Dios. But how does this happen? Pero ¿cómo sucede esto? It happens when God puts in us the kind of character that causes people to want to glorify God when they see our lives. Eso sucede cuando Dios pone en nuestros propios seres el carácter que va a motivar a la gente en nuestro alrededor que tenga honor hacia el nombre de Dios. And so you see, this is a very different kind of prayer. Entonces puede ver que es una oración que es de manera diferente. It's not just a prayer that says, give me this, give me this, give me this. Esta es una oración que solamente está pidiendo a Dios que le dé esto y esto a una persona. I want you to think of it this way. Quiero que piense sobre la oración de esta manera. You probably have friends who are not saved. Probablemente tiene amigos que no son salvos. You probably work with people who are not saved. Probablemente tiene compañeros en el trabajo que no son salvos. You probably have relatives who are not saved. Y familiares que no sean salvos. You can probably think of some of them right now. Y pueden pensar de las personas ahorita mismo. And the question is, when you pray, are you primarily just concerned with the things that God is going to give you? Y esta es la pregunta. Cuando uno ora, nos estamos preocupando principalmente sobre las cosas que Dios nos va a dar. Or are you thinking of those people O estamos pensando sobre esas personas. and you're praying that those people would come to a place where they respect the name of God? Y orando que esas gentes lleguen a un lugar cuando puedan tener honor y respeto hacia el nombre de Dios. You see, our purpose in living on this earth Porque nuestro propósito de vivir en esta tierra is to give God a good reputation. es de darle a Dios una buena reputación. Jesus said, let your light so shine before men, Jesús dijo que nuestra luz debe de estar ante los hombres that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. You know, praying, God, give me a car, give me a house, give me a wife, give me more money. Entiendan que orándole a Dios, pidiéndole, Dios, dame más dinero, dame más carro, dame esto y lo otro. Even though God will provide for your needs. Y aunque Dios nos va a proveer nuestras necesidades, You understand that's a very different prayer than saying, God, will you help me to honor and respect your name? una oración de pedir cosas es diferente oración que uno ore, Dios, por favor, ayúdame a respetar y honrar tu nombre. Will you use me to give you a good reputation? A orar a Dios, ayúdame Dios a darte una buena reputación. When we pray, are we more concerned with what we want or with God's reputation? Cuando oramos, ¿estamos más preocupados sobre lo que nosotros queremos o con la reputación de Dios? When we think about the country that we live in, Cuando pensamos sobre el país en el que vivimos, when we think about this town, cuando pensamos en este pueblo, there are so many people who have no respect for God. hay mucha gente que no tiene respeto para Dios. But it would be such a wonderful thing if they could look at our lives and change their opinion about God. Pero sería cosa maravillosa si pudieran mirar nuestras vidas y pensar diferente sobre Dios. So Jesus says, I want to change the way you think about prayer. Entonces Jesús nos quiere enseñar que quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar sobre la oración. God loves you and He wants to provide for your needs. Dios nos ama y quiere proveer por nuestras It's necesidades. not wrong to ask for your physical needs. No está mal pedir por nuestras necesidades físicas, But Jesus says that when you pray, you should say first, Our Father which art in heaven. pero Jesús nos dice que primero cuando oremos debemos de decir nuestro Padre que está en el cielo. Understand that God is your Father. Entiendan que Padre es nuestro, que Dios es nuestro Padre. And pray with the desire that other people would have respect for the name of God. Y oren con el deseo que otras personas tendrían respeto para el nombre de Dios. When that is our motive, Cuando ese es nuestro motivo when that's our desire, y nuestro deseo, it changes how we pray. va a cambiar la manera que vamos a orar. Because now we care more about the kingdom of God. Porque ahora nos importa más el reino de Dios. We are focused on God's reputation Ahora estamos enfocados en la reputación de Dios and not just our own comfort. y no solamente en nuestra propia comodidad. And I'm sad to say that in America we need to work on this. Y lo digo con tristeza que en Estados Unidos tenemos que mejorar este modo de pensar. Because it's so easy for us to become focused on ourselves Porque es tan fácil estar enfocados en nosotros mismos and always be wanting things to go better in our lives. y siempre querer que las cosas vayan mejor en nuestras vidas. We look at our paycheck and it's not big enough. Y vemos el cheque de trabajo y no está lo suficientemente grande. We look at our car and it's not nice enough.
Vemos el coche y no está suficientemente bonito. We look at our house and it's not as beautiful as we like. Vemos la casa y no es suficientemente tan grande como queremos. Maybe we even look at our health and it's not good. Tal vez nuestra salud y no nos gusta nuestra salud. Maybe we look at our family situation, it's not good. Tal vez la situación de nuestra familia y no es buena tampoco. And all day, all week, we only think about the things we don't like about our life. Y todo el día y toda la semana tal vez nos ponemos a pensar sobre nuestra vida y qué es lo que no nos gusta. And we're not even thinking about God's reputation. Y nos ponemos a pensar sobre la reputación de We're not Dios, even thinking about the kingdom of God. ni sobre el reino de Dios. And yet, what is strange Y lo que es extraño is that if we would focus on the reputation of God, all of these things, God would answer them. es que si nos enfocaríamos en el reino de Dios, todas esas cosas se nos serían añadidas. It's sad that we have everything backwards. Es triste que tenemos todo al revés, Because Jesus said, seek first the kingdom of God porque Jesús dijo que primero busquemos el reino de Dios and his righteousness. y su justicia. That's important too. Eso también es importante, Because we need to live lives of righteousness. porque tenemos que vivir vidas de justicia. We should be more concerned if we are living right than if we are feeling good. Deberíamos estar más preocupados con que si estamos viviendo bien y no es si estamos sintiendo bien. We should be more concerned if we are living the way God wants us to be than if everything in our life is going the way we want. Más interesados si nuestra vida es de la manera que Dios la quiere y no si todo lo demás está del modo que nosotros queremos. And so I have kind of a joking way that I quote this verse, Entonces yo tengo una manera como una broma que yo digo este pasaje, where I say in America we pray it backwards. o como yo digo que aquí en Estados Unidos lo decimos al revés. When we say, God, I want this, I want this, I want this, I want this, I want that. Cuando se dice Dios, yo quiero esto, esto y lo otro, And then later we say, if everything is going good, then I'll go to church. y luego uno puede decir, si todo va bien, después iré a la iglesia. If I get all these things He asked me, then I will read my Bible. Si recibo todas estas cosas que le pedí a Dios, entonces leeré mi Biblia. Then I will be a good Christian. Entonces seré un buen cristiano. We're saying, I don't want to be righteous unless God fixes all my problems first. Uno quiere decir que yo no voy a ser justo hasta que Dios resolucione todos mis problemas primero. So really we are saying, seek ye first all these things, Entonces, en realidad en nuestras vidas podemos decir, busquen primero todas estas cosas and the kingdom of God will be added unto you. y que el reino de Dios nos será añadidos. I have to say this is very important. Tengo que decir que esto es muy importante. We do not have a right to ask God for all of these physical blessings No tenemos derecho para pedirle a Dios todas estas bendiciones físicas if we are not first seeking His kingdom. si no estamos primero buscando su reino. And so this is very important that it says, hallowed be thy name. Entonces es muy importante que aquí dice santificado sea tu nombre. But then he says, thy kingdom come. Pero luego dice, venga tu reino. And it says, thy will be done in earth as it is in heaven. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. And here again we see that we have it backwards. Y también aquí podemos ver que lo tenemos al revés. When was the last time you sat in a prayer meeting ¿Cuándo fue la última vez que asistimos en un culto de oración? and you said, who has a prayer request? Y hicimos la pregunta, ¿quién tiene petición de oración? And someone raised their hand. Y alguien alzó la mano. And they said, I have a lot of problems in my life. Y la persona dijo, yo tengo muchos problemas en mi vida. And I prayed and I asked God to help me with these problems. Y oré y le pedí a Dios que me ayude con esos problemas. But if it's God's will for these problems to continue, I accept that. Pero si es la voluntad de Dios que esos problemas continúen, yo lo acepto. We don't pray like that, do we? Así no oramos, ¿verdad? And yet here Jesus said this is how we should pray. Pero aquí Jesús está diciendo que de esa manera deberíamos orar. Thy kingdom come. Venga tu reino, Not my kingdom, no el reino mío, thy kingdom. el reino de Dios, Thy will be done la voluntad de Dios, on earth as it is in heaven. en el cielo como es en la tierra. Oh, it's sad, but in America we pray that backwards. Es triste, pero aquí en Estados Unidos oramos esto al revés. So often our prayers are, my kingdom come. Muchas veces nuestras oraciones son reino mío, My will be done in heaven as it is in earth. mi voluntad sea hecha en el cielo como es en la tierra. But you see, there's something so precious about this part of the prayer. Pero vean que algo muy precioso en esta parte de la oración, Because the Bible teaches us what heaven is like. porque la Biblia nos enseña cómo es el cielo. You can read in the book of Revelation. Podemos leer en Apocalipsis And sometimes there were visions that people had in heaven, other places in the Bible. y en otros pasajes de la Biblia también la gente tenía visiones del cielo. And heaven is a beautiful place. Y el cielo es un lugar muy bello It's a wonderful y place. maravilloso.
And in heaven, people are praising God. Y en el cielo la gente está dando gloria a Dios And they are rejoicing in the salvation of God. y regocijándose en la salvación de Dios. And when God says, go do this, they do it right away. Y cuando Dios dice, veas esto, lo hacen inmediatamente. When God says, go do that, they do it right away. Cuando Dios le dice al otro, ve y tú haz esto, lo hacen inmediatamente. But you know they do it with joy. Pero saben que lo hacen con gozo. The angels aren't angry when God gives them a command. Los ángeles no se enojan cuando Dios les da un mandamiento. They're happy Están gozosos because they're fulfilling their purpose for which they were created. porque están cumpliendo su propósito para su existencia. Heaven is a place of joy. El cielo es un lugar de gozo, It's a place of praise. es un lugar de gloria a Dios, But it is a place of obedience. pero también es lugar de obediencia. And oh, how I pray that God would give us a new vision for how we can bring heaven to earth. Y yo oro que Dios nos dé un nuevo entendimiento de cómo traer el cielo a la tierra. Because when we say, thy kingdom come, thy will be done in earth as is in heaven, Porque cuando decimos que sea hecho tu voluntad y venga tu reino y que sea tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, we are saying, God, I want you to make my life a little bit like heaven. estamos diciéndole a Dios, Dios, yo quiero que tú hagas de mi vida un poquito como el cielo. Now, we know that we are sinners. Ahora sabemos que somos pecadores. The Apostle Paul said, I know in me that is in my flesh, there dwelleth no good thing. El apóstol Pablo dijo que yo sé y es en mi carne, no hay cosa que sea buena. The Apostle Paul said, I want to do what is right, but my flesh, my body, is always stopping me from doing the right thing. El apóstol Pablo dijo que yo quiero hacer lo que es bueno, pero mi carne, mi pecado que está en mi carne me impide de hacer lo que es bueno. And we are all this way. Y todos somos de esa manera. We say, Lord, help me to be a better Christian. Le pedimos a Dios, Dios, ayúdame a ser un mejor cristiano. And then we do something wrong. Y luego hacemos algo que es malo. We say, Lord, help me to be a more patient parent. Le decimos a Dios, Dios, ayúdame a ser un padre que es más paciente. And then we yell at the kids. Y luego le gritamos a los niños. We all do this. Todos hacemos esto. Lord, help me to be a better spouse. Dios, ayúdame a ser mejor pareja, mi And pareja. then we argue with our spouses. Y luego nos peleamos con la pareja. Lord, help me to be a better worker at my job. Dios, ayúdame a ser mejor trabajador en el trabajo. And then we get angry at something that happens at work. Y luego nos enojamos en el trabajo. Help me to be careful what I look at in the world. Ayúdame a tener cuidado con lo que me pongo a ver en el mundo. And then we fail in that as well. Y luego también fracasamos en eso. That's a reality of life. Esa es una realidad de la vida. We will get to that in the prayer. Vamos a llegar a eso en la oración. There is daily confession and daily forgiveness. Hay confesión que se tiene que hacer todos los días y también perdón que viene todos los días. So I am not saying that we can have heaven on earth perfectly. Entonces no estoy diciendo que podemos tener el cielo en la tierra perfectamente. Because if heaven could come to earth, then we wouldn't need to go to heaven. Porque si el cielo podría llegar a la tierra, no tendríamos por qué llegar al cielo. But what he is saying is, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Pero lo que sí dice es que venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. We are saying that we want to become obedient like the angels are in heaven. Estamos diciendo que queremos ser obedientes como los ángeles en el cielo son obedientes. And we want to accept God's will for our lives. Y queremos aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Instead of always trying to get God to accept our will. Y no tratar de forzar que Dios acepte nuestra voluntad. You know, sometimes our will is not wrong. Saben que a veces nuestra voluntad no es mala. When Jesus was in the Garden of Gethsemane, his will was not a sin. Cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní, su voluntad no era pecado. Jesus never sinned. Jesús nunca pecó. But he did say to God, if it be possible, let this cup pass from me. Pero sí le dijo a Dios que si es posible que pase esta copa de mí. It was not a sin for Jesus to not want to go to the cross. No era pecado para Jesús no querer ir a la cruz. Because the cross isn't something anyone would want. Porque la cruz no es una cosa que cualquier persona iba a querer. But the important thing about what Jesus said in the garden Pero la cosa importante que Jesús dijo en ese jardín is that he said, but not my will, but thine be done. pero no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. See, you may want to get married if you're a young person here. Sí, tal vez se quiera casar algún que es joven aquí. You may want to get a good job that pays good money. Tal vez quiera conseguir un trabajo que pague bien. You may want to buy a house.
Tal vez vaya a querer comprar una casa. You may want to buy a car. Tal vez quiera comprar un carro. You may want to have good health. Tal vez quiera tener una buena salud. There's nothing wrong with those things. No hay nada malo con esas cosas. But Pero it might not be God's will for you. tal vez no sea la voluntad de Dios para usted. Maybe you will meet a girl, Tal vez vaya a conocer a una chica. or girls, you will meet a guy, O chica, tal vez conozcan a un hombre. and you think this is God's will for me. Y tal vez se pongan a pensar, esa es la voluntad de Dios para mí. But it may not be God's will for you. Pero tal vez no lo sea. Well, Pastor, how will I know? O pastor, ¿cómo lo voy a saber? Well, if the person is the kind of person that God says you can marry, Bueno, si esta persona es el tipo de persona que Dios dice que sí te puedes casar, right? The Bible teaches us how to find the right kind of person. la Biblia nos enseña cómo podemos encontrar la pareja adecuada. If the person is a strong, committed Christian, Si la persona es un cristiano que es fuerte y con... I'm sorry. Una persona, un cristiano que es fuerte y tiene sus compromisos hacia Dios. sure. No, committed. I'm yes. sorry. No, that's all right. There's a lot of words. It's hard to figure out one for each one. And it doesn't have to be always literal, too, so it's fine. But then it's fine to marry them. Entonces sí está bien casarse con esa persona. But what if they don't want to marry you? Pero ¿qué tal si esta persona no se quiere casar con usted? I have known many young people that believed that a certain person was God's will for them. Yo he conocido bastantes jóvenes que estaban ciertos que una cierta persona era la voluntad de Dios para él. And they married the person, and it was wonderful. Y luego se casaban con esa persona y estaba maravilloso. But I've met other young people that wanted to marry someone, Pero también he conocido a otros jóvenes que querían casarse con alguien and they were a Christian, y eran cristianos and it was a good situation, y era buena situación. but the person changed their mind, didn't want to marry them. Pero la persona cambió de opinión y ya no quería casarse. And the person was very upset. Y la persona se puso muy triste. I myself was interested in different people before I met the wife that I have now. También el pastor estaba interesada en otras personas antes de que conoció a su esposa de hoy. And they were not interested in me. Y ellas no estaban interesados en él. And at the time I thought, I'm 19 years old, am I going to never get married? Y en ese tiempo el pastor tenía 19 años y pensaba, nunca me voy a casar. But when I met Stephanie, then I understood. Pero cuando conoció a su esposa Stephanie, entonces entendió. This is why those other people were not interested in me. Es la razón por la cual las otras no estaban interesadas en mí. They were not God's will for me. Ellas no eran la voluntad de Dios para mí. This one is the will of God. Esta es la voluntad de Dios. Oh, I don't know how I can tell you it is very dangerous to not be surrendered to the will of God. No sé cómo les puedo explicar suficientemente, pero es muy peligroso no estar rendido a la voluntad de Dios. Because no matter how disappointed you are at that job you didn't get, Porque sin importar qué tan decepcionados están con el trabajo que no pudieron conseguir, or that person that you didn't marry, o la persona con quien no se casó, or the car you didn't get, or the house you didn't get, o el coche o la casa que no pudo obtener, or the healing to some sickness that you prayed and did not get, o tal vez que se mejore alguna enfermedad que tiene, if God says no and it is not His will, si Dios dice que no y no es su voluntad, you do not want to try to make that happen. usted no quiere forzar que sea lo contrario. Because your desire should be primarily to do the will of God. Porque su deseo debe de ser primeramente hacer la voluntad de Dios. Jesus said it this way. Jesús lo dijo de esta manera. He went outside a village in Samaria, Él estaba afuera de un pueblo en la área de Samaria. and his disciples went into the village to get food. Y sus discípulos entraron a ese pueblo para encontrar comida. And he began speaking to this lady, Y empezó a hablarle a una mujer. and he was hungry. Y Jesús tenía hambre. But he set aside his hunger and he spoke to this lady. Pero él ignoró su hambre y le habló a esta mujer. And this lady became a Christian. Y esta mujer se convirtió en una cristiana. And then the disciples came out Y después vinieron los discípulos and they said to each other, why is he talking to this lady? y se preguntaron entre sí mismos por qué Jesús le habla a esta mujer. She's a Samaritan. Ella es samaritana. God does not love the Samaritans. Que Dios no ama a los samaritanos. God only loves the Jewish people. Dios solo ama a los judíos. And then the disciples said to him, Master, here's some food, eat. Entonces los discípulos le dicen a Jesús, Maestro, aquí está comida, come. And he was hungry. Y Jesús tenía hambre. But he looked at his disciples and he said, I have food to eat that you don't know about. Pero Jesús le miró a sus discípulos y les dijo, yo tengo comida para comer que ustedes no conocen. And the disciples were just like us. Y los discípulos eran iguales a nosotros. They didn't understand. No entendían. So they said to each other, did someone give him food while we were gone? Entonces se preguntaron, ¿alguien le trajo comida mientras estábamos en el pueblo? So Jesus had to explain it to them. Entonces Jesús tuvo que explicarles. He said, my food is to do the will of him who sent me and to finish his work.
Jesús dijo, mi comida es cumplir la voluntad del que me envió y hacer lo que Él me ha mandado. You see, Jesus was seeking the kingdom of God, Porque Jesús estaba buscando primeramente el reino de Dios. even though he was hungry, Aunque tenía hambre, even though he had physical needs. aunque tenía necesidades He físicas, cared more about the kingdom of God. le importaba más el reino de Dios. He said, my food is to do the will of God. Dijo que mi comida es hacer la voluntad de Dios. And that is why when he taught us to pray, he said to pray, thy will be done. Por eso nos enseñó que cuando oremos tenemos que decir, hágase tu voluntad. That is a prayer you will never regret praying. Esa es una oración que nunca vamos a tener una duda sobre orar. At the end of your life, when you look back, Al final de nuestra vida, cuando nos recordemos, you will be thankful that you prayed that prayer. vamos a dar gracias que oramos esa oración. And every time you did not surrender to the will of God, Y cada vez que no nos rendimos a la voluntad de Dios, and then you had some bad decisions, y luego hicimos unas malas decisiones, you will regret that. vamos a tener remordimiento sobre eso. Even though at the time the thing you were desiring was maybe not wrong. Aunque en ese tiempo tal vez la cosa que deseamos no era mala. I pray that God will teach us how to pray. Yo oro que Dios nos vaya a enseñar cómo orar. He says to say, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Él dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. And then he says, give us this day our daily bread. Y luego dijo que danos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Now, here we see that it is not wrong to pray for something physical, Y aquí podemos ver que no es malo orar por algo físico, because he says to pray for the bread that you need today. porque Él nos dijo que oremos por el pan que ocupamos cada día. But yet, even here, we see that it's not quite the way that we pray. Pero aquí podemos ver que no es la manera que nosotros típicamente oramos. He says to pray for bread, Él dice que oremos por pan, which is the basic needs of life. que es lo básico, las necesidades básicas de la vida. He didn't say to pray for daily steak. No nos dijo que pidamos por el bistec de cada día, He didn't say to pray for daily lobster. ni por el cangrejo de cada día, He said to pray for daily bread. sino por el pan de cada día. Now, there's nothing wrong with steak and lobster. No hay nada malo con el bistec ni el cangrejo. If God blesses you with steak and lobster, eat it. Si Dios nos bendice con el bistec y el cangrejo, If lo you have podemos comer. extra, if you have extra, share it with me. Si nos sobra, compártelo con el pastor. Nothing wrong with that. No hay nada malo con eso. But the prayer is not about all these extra things that we love. Pero la oración no se tiene que centrar sobre todas las cosas que nos encantan más, It's for the basic needs of life. sino por las necesidades físicas que son básicas. And he goes even farther than that. Y luego también va más allá que eso. He doesn't just say to pray for bread or for our basic needs. No nomás dice que oremos por el pan o nuestras necesidades básicas, He says to pray for daily bread. sino por el pan de cada día. This part is hard even for me. Esta parte es difícil también para mí, Because sometimes I have some bills coming up I know about. porque hay veces que yo sé que vienen unos gastos en un futuro presente que va a estar pronto. I'm a pastor. I worry about my own bills and I worry about the church's bills too. Como pastor él se preocupa sobre los gastos de la casa, pero también sobre los gastos de la iglesia. But Jesus corrects me. Pero también Jesús me corrige a mí. He says, do you have what you need today? Él me dice, ¿tienes lo que necesitas para hoy? Then be happy. Entonces tienes que estar contento. He said, don't worry about tomorrow. No te preocupes sobre mañana. He says later in this passage, tomorrow will think about itself. Más después en el pasaje dice que el mañana se va a preocupar por sí mismo. He said, sufficient unto the day is the evil thereof. Suficiente para cada día es la maldad de cada día. And so he's saying to us, if God is providing for my basic needs today, then I'm fine. Entonces esta oración dice que si Dios está proveyendo por lo que ocupo hoy, entonces estoy bien. Now, this does not mean that it's wrong to pray for more than your daily bread. Eso no quiere decir que está mal orar por más que nuestro pan de cada día. But it does teach us that if that's what God gives us, then we should be content with that. Pero sí nos enseña que si el pan de cada día es lo que Dios nos da, debemos de estar contentos con eso. For most people, God gives us much more than daily bread. Para mucha gente Dios nos da mucho más que el pan de cada día. But if I have what I need for today, I can be thankful. Pero si tengo lo que necesito para hoy, puedo dar gracias. So even there, you can see we need to change our thinking about prayer. Y aún aquí podemos ver que tenemos que cambiar nuestro modo de pensar sobre la oración. There's nothing wrong with working hard and making a lot of money. No hay nada malo con trabajar duro y ahorrar mucho dinero,
There's nothing wrong with having nice things. No hay nada malo con tener cosas bonitas, But when we pray, pero cuando oramos, let's not think that we have to always be asking God for all these extra things. no pensemos que siempre tenemos que pedir a Dios por todas las cosas que son extras. Let's focus on the kingdom of God and be content if we have the things we need today. Nos enfoquemos en el reino de Dios y las necesidades de cada día. Then he says, forgive us our debts as we forgive our debtors. Después dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Oh, I have to tell you, this is a difficult one too. Yo les tengo que decir que también esa es una parte difícil. I pray that someday Christians in America could start praying this way every time they pray. Yo oro que algún día los cristianos que están aquí en este país podrían orar así todos los días. So often Christians come to a prayer meeting at church, Muchas veces los cristianos vienen al culto de oración en la iglesia or they sit at home with their prayer list and pray, o se sientan en su casa con su lista de oraciones para orar. and there is somebody that they are angry at and they have not forgiven that person. Y hay alguna persona con quien tienen enojo y no han perdonado a esa persona. And here's the problem with that. Y aquí es el problema con eso. When I am angry at someone who has done me wrong, Cuando yo estoy enojado contra alguien que me ha hecho algo mal, I forget that I am a sinner too. se me olvida a mí que yo también soy pecador. I become proud. Luego me enorgullezco. And I am always thinking about what they did, and I want them to be punished for what they did. Y siempre pienso sobre la cosa que esa persona me hizo a mí y quiero que esa persona sea castigada. And if that person is doing wrong things to me, Y si esa persona me está haciendo cosas malas hacia mí and they never get punished, y nunca son castigadas, I might try to punish them myself. tal vez yo trataré de castigar a esa persona yo mismo. And I might get angry at God because He is allowing them to do those things to me. Y tal vez me enoje con Dios porque Él está permitiendo que esa persona me haga malas cosas a mí. So if I forget that I'm a sinner, Entonces, si se me olvida que yo también soy pecador, if I forget to be humble, si se me olvida ser humilde and I'm angry at that other person, y estoy enojado contra esa the persona, Bible says that God will not listen to my prayers. la Biblia me dice que Dios no escuchará mis oraciones. We must learn how to forgive. Debemos aprender cómo perdonar And we must learn how to ask for forgiveness. y debemos aprender cómo pedir por el perdón también. You know, I'm not such a great guy, Y el pastor dice que yo no soy tan buen hombre, and you're not such a great person either. ni tampoco ustedes son tan grandes personas. We are all sinners. Todos somos pecadores. We need to be humble when we pray. Tenemos que ser humildes cuando oramos. We need to ask for forgiveness. Tenemos que pedir por el perdón. I think that this is something that maybe the Catholics do a little bit better than us. Yo pienso que tal vez esto es algo que los católicos hacen aún mejor que nosotros. I'm not saying that I agree that you need to confess to a priest every week. Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo que uno se tiene que confesar ante un sacerdote todos los días. I believe that you can confess to God. Yo creo que uno se puede confesar ante a Dios. The Bible says if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. La Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. But I think one thing that the Catholics understand better Pero yo pienso que una cosa que los católicos entienden mejor is that we all sin every day. es que todos pecamos todos los días. And that's why they teach people to go to confession. Y por eso le enseñan a la gente que vayan a la confesión. Now, as I said, I don't think you need to go confess to a priest. Ahora, como ya dije, no es que yo crea que tiene que ir ante un sacerdote que es persona, But you do need to confess to God. pero sí debemos confesar ante a Dios. And I think that maybe sometimes Catholics are more humble Y yo pienso que a veces los católicos son más humildes, because they think about their sins, that's why they go to confession. porque ellos se ponen a pensar sobre sus pecados y por eso van a la confesión. And even though a lot of things the Catholic Church does and teaches is wrong, Y aunque muchas cosas que la Iglesia Católica enseña son incorrectas, it is good to be humble and to confess your sin. sí es bueno ser humilde y confesar nuestros pecados. If you have not sinned against a person, you can just confess to God. Si uno no ha pecado contra una persona, podemos confesar ante Dios. But we should be asking God to forgive us. Pero sí deberíamos estar pidiéndole a Dios que nos perdone. It helps us to be humble. Nos ayuda a ser humildes. So Jesus says, when you pray, say, forgive us our debts as we forgive our debtors. Jesús entonces dice que cuando oremos tenemos que decir, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. And it's interesting here that he says that we say, forgive us as we forgive others. Y es interesante que aquí dice que se pide que Dios perdone a uno como nosotros perdonamos a los otros. Because usually what we do when we pray Porque normalmente lo que hacemos cuando oramos is we say this to ourselves: es que decimos más así.
Okay, God, I'm sorry that I did some wrong things today. Tal vez le digamos a Dios, Dios, yo lamento que he hecho algunas cosas malas hoy, But then we are still angry at someone who did something to us. pero aún seguimos enojados con las personas que hicieron algo malo contra nosotros. But Jesus didn't say to only say, forgive us our debts. Pero Jesús nos dijo que solamente pidamos perdón por nuestras deudas, He says, forgive us our debts as we forgive our debtors. sino que perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Here's another way to say this. Esta es otra manera de decirlo. God, treat me the way I treat other people. Dios, trátame a mí como yo trato a otras personas. Well, that's kind of scary, isn't it? Eso es algo espantoso, ¿no? Because we want God to forgive us. Porque nosotros queremos que Dios nos perdone a nosotros. We want God to love us. Queremos que Dios nos ame a nosotros. We want God to be nice to us even though we're not always behaving ourselves. Que Dios sea benigno con nosotros, aunque nosotros no siempre obedecemos. But if someone does something to me, Pero si alguien hace algo en contra de nosotros, I want God to strike them with lightning. yo quiero que Dios les dé con un relámpago. Or at least I want them to come and kneel at my feet and ask forgiveness. O por lo menos que se vengan arrodillándose ante mí para que pidan perdón. And that is not the right attitude of a Christian. Y esa no es la actitud correcta de un cristiano. The Bible says that forgiveness is very simple. La Biblia dice que el perdón es muy simple. Jesus died on the cross so that you could be forgiven. Jesús murió en la cruz para que nosotros podamos ser perdonados. And because he has forgiven you all of your sins, you can forgive other people. Y porque Él nos ha perdonado todos nuestros pecados, nosotros podemos perdonar también a las otras personas. And so we must learn forgiveness when we pray. Entonces debemos aprender el perdón cuando oramos. Ask forgiveness and offer forgiveness to others. Pide por perdón, pero también ofrece el perdón a los otros. Okay, and then he says, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Y también dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. You know, a lot of times we do not realize how often temptation is very close to us. Muchas veces no nos damos cuenta de qué tanto la tentación está cerca de nosotros. We do not realize how easy it is for us to fall into sin. No nos damos cuenta de qué tan fácil es caer en el pecado. And so he said that when you pray, pray that God will protect you from temptation. Entonces nos enseña que cuando oramos debemos orar que Dios nos proteja de la tentación. And pray that God will protect you from the attacks of the devil. Y oremos que Dios nos proteja de los ataques del diablo. And that is a very important part of our prayer. Y es una parte muy importante de nuestra oración. Because Jesus said to his disciples, watch and pray that you enter not into temptation. Porque Jesús les dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entren a la tentación. You cannot overcome temptation in your own strength. No podemos sobrepasar la tentación en nuestras propias fuerzas. I cannot overcome temptation in my own strength. El pastor tampoco puede sobrepasar la tentación en sus propias fuerzas. I need God's power to overcome temptation. Él ocupa el poder de Dios para superar la tentación. And so when I pray, I need to ask God to protect me from the devil and protect me from temptation. Entonces cuando oro, él tiene que pedir a Dios que le proteja de los ataques del diablo y también de la tentación. And the last thing that he says is, for thine is the kingdom and the power and the glory forever. Y lo último que dice es que, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. And this is important. Y esto también es importante. He says, thine is the kingdom. Dice que tuyo es el reino. When you pray, remember that God is the king. Cuando oremos, recordemos que Dios es el rey. You probably know that here in America we are in an election year. Tal vez ustedes conozcan que aquí en Estados Unidos estamos en un año de elecciones. And I know that in other countries you have elections. Y en otros países también tienen elecciones. You have different political parties. Tienen diferentes partidos políticos. And your party is the right party and the other party is the wrong party. Y el partido suyo es el partido que está bien, el partido otro es el partido que está equivocado. And that's normal. Y eso es normal. But the problem is sometimes we forget that God is the king. Pero el problema es que nos olvidamos que es Dios quien es el rey. Oh, when you pray, do you say to God, thine is the kingdom? Cuando oramos le decimos a Dios que tuyo es el reino. If you want to sleep good at night, you need to learn how to say when you pray, thine is the kingdom. Si uno quiere dormir bien en la noche, tenemos que recordar decir, tuyo es el reino. Yes, sometimes we are afraid of the person in power. Sí, a veces nos da temor acerca de la persona que está en poder. Sometimes we are afraid of criminals in our country. A veces nos da temor sobre los criminales que están en el país. I know that in Ecuador now you have a lot of problems with criminals. Por ejemplo, en Ecuador ahorita hay muchos problemas con los criminales. But it's still important to know that the kingdom is God's. Pero aún es importante recordar que el reino es de Dios.
The Bible says that he has a purpose and a plan. La Biblia dice que Él tiene propósito y un plan. And the criminals cannot stop his plan. Y los criminales no pueden impedir su And plan. a corrupt government cannot stop his plan. Y un gobierno corrompido tampoco puede impedir su plan. Even though God does not agree with everything that they are doing. Aunque Dios no está de acuerdo con cada cosa que esas personas hagan, He allows it for a purpose. Él lo permite por algún propósito. And someday Jesus will return. Y algún día Jesucristo va a regresar. And he will set up his kingdom on the earth. Y Él va a establecer su reino en esta tierra. The Bible says he will rule the nations with a rod of iron. Y la Biblia dice que Él va a gobernar las naciones con una vara de hierro. And the Bible says that we will reign with him. Y la Biblia también nos enseña que vamos a reinar con Él. Someday you will win every election. Algún día vamos a ganar todas las elecciones. Your party will get 100% of the vote. Tu partido va a recibir 100% de los votos. Yeah. Jesus will be the king over all the earth. Jesús va a ser rey sobre toda la tierra. I'm excited about Y that. yo estoy emocionado sobre eso. The Bible says he will reign for 1,000 years. La Biblia dice que va a reinar por 1000 años. If you don't believe me, read Revelation 20, chapter 20. Si no me cree eso, lean Apocalipsis capítulo 20. And we will reign with him for 1,000 years. Y reinaremos con Él por 1000 años. We will have our new bodies, we'll never die. Vamos a tener nuestros cuerpos nuevos y nunca moriremos. After that, there will be a new heaven and a new earth. Y después de eso va a ser el nuevo cielo y la nueva tierra. But I'm looking forward to the time when Jesus is the king of the earth. Pero yo estoy esperando con mucha anticipación el momento cuando Jesucristo sea rey sobre toda la tierra. And that's why we need to pray, thine is the kingdom. Y por eso tenemos que orar que tuyo es el reino And he says, and the power. y también el poder. When we pray and we know that God has the power, it gives us peace. Cuando oramos y reconocemos que Dios tiene el poder, nos da paz. Knowing that God has the power gives us faith. Sabiendo que Dios tiene el poder, nos da fe. That is why it says in the Bible, and we know that all things work together for good. Por eso dice la Biblia que nosotros sabemos que todas las cosas ayudan para el bien. A lot of times we just quote the verse, all things work together for good. Muchas veces nomás decimos que el versículo dice que todas las cosas ayudan para bien. We skip the first part that says, and we know that all things work together for good. Nos brincamos la primera parte que dice que nosotros sabemos que todo ayuda para bien. But when you tell God, thine is the kingdom, thine is the power, Pero cuando le decimos a Dios que tuyo es el reino y tuyo es el poder, now you have peace. entonces tenemos paz. No more heavy burdens. Ya no hay más pesados. You say, I don't, pesadas. I don't know what's going to happen tomorrow. Yo no sé qué es lo que vaya a suceder mañana. I don't know what's going to happen in the next election. Yo no sé qué vaya a suceder en la elección que viene. I don't know what's going to happen with my health. Yo no sé qué vaya a suceder con mi salud, I don't know what's going to happen with my job ni con mi trabajo, or with my finances. ni con mis finanzas. But God has the kingdom and the power. Pero Dios tiene el reino y el poder. It's all going to be okay. Y todo va a estar bien. The worst thing that would happen is I die. Lo peor que puede pasar es que me muera. But that's the best thing. Pero eso es lo mejor. Then I get to go to heaven. Luego voy al cielo. No more suffering nor pain. Ya no voy a sufrir ni tener dolor. Thine is the kingdom and the power. Tuyo es el reino y el poder. And one more thing, Y una cosa más. and the glory. Y la gloria. And the glory. You know, we like glory, don't we? A nosotros nos gusta la gloria. That person disrespected me. Esa persona me faltó el respeto. Parents, my children don't respect me. Los padres tal vez digan, mis hijos no me respetan. Even sometimes as a pastor, why is my congregation not respecting me? Tal vez como un pastor, tal vez diría, mi congregación no me respeta. At work, I work hard and nobody notices what I do. En el trabajo, trabajo duro y nadie nota lo que yo estoy haciendo. Somebody else got the position I applied for. A alguien más le dieron ese ascenso de pago. I'm a better soccer player than him. Yo soy mejor jugador de fútbol que esa persona. But I had to sit on the bench and he got to score the goal. Pero yo me senté en la banca y él estuvo jugando para anotar el gol. I want the glory. Yo quiero la gloria. Oh, when we pray every day, Pero cuando oramos todos los días, we need to say, thine is the glory. debemos decir que tuya es la gloria. The glory is his. La gloria es de Él. And we get to heaven, we're not going to have any glory. Cuando lleguemos al cielo, no vamos a tener gloria. We're going to give him all the glory. Le vamos a dar a Él toda la gloria. He will thank us for serving him. Él nos va a dar gracias por servirle a Él He will reward us, y nos va a dar galardón. but he will get the glory. Pero Él va a recibir la gloria. It says, and the glory forever. La gloria por todos los siglos. So and it says, amen. Y dice amén. And that means it's true. Y eso quiere decir que es cierto. So we say God has the kingdom, and he is the power, and he is the glory forever. Entonces decimos que Dios tiene el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Now when you are praying, you're thinking about eternity.
Y ahora cuando estamos orando nos ponemos a pensar sobre la eternidad And you will have peace no matter what happens. y tendremos paz sin importar lo que pase. But I promise you, if you learn to pray this way, Pero yo les prometo, si aprenden a orar de esta manera, God will answer your prayers. Dios les va a contestar sus peticiones Your life will change. y su vida va a cambiar. And so this is an important prayer to pray. Entonces esta es una oración importante para orar. It doesn't have to be these exact words, No tiene que ser esas palabras exactas, but it should be these kinds of things that we're asking God. pero sí debería ser este tipo de cosas que le pedimos a Dios. And I know this was a long sermon, Y yo sé que fue un sermón largo and you may not remember everything I said. y tal vez no se recuerde todo lo que les dije. So if you forget, Entonces si se los olvida, a week from now, una semana de hoy a month from o now, un mes de hoy, you can go to your Bible, pueden regresar a sus Biblias, Matthew chapter 6, Mateo capítulo 7, verse 9, versículo 9, and say, what was that he was saying again? y se pueden repasar. ¿Qué es lo que dijo el pastor? It's all right there. Ahí está todo ahí. So make sure you have a Bible, Entonces asegúrense que tengan Biblia make sure you read it, y asegúrense de leerla and make sure you study it so you can learn how to pray. y asegúrense de estudiarla para que sepan cómo orar. Let's pray. Oremos. Father in heaven, we thank you for teaching us how to pray. Padre en los cielos, te damos gracias por enseñarnos cómo orar. As I am teaching this, I am feeling convicted myself. Mientras enseño eso, yo también estoy sintiendo la convicción. I need to learn how to say, thy kingdom come, thy will be done. Yo tengo que aprender cómo decir que hágase tu voluntad y venga tu reino. I need to learn how to think about your kingdom Yo tengo que aprender cómo pensar sobre tu reino and about doing your will, y sobre hacer tu voluntad and that you will get all the glory. y que tú recibas toda la gloria. Teach us to pray this way, Father. Enséñanos a orar de esta manera, Padre. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén.